Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y ahora estamos en el debate de la semana. Y para este debate de la semana hemos invitado a nuestro diputado preferido, al licenciado Pelegrín Castillo. Pelegrín, gracias por venir a Visión Empresarial. Muy contento de encontrarme aquí en tu compañía. ¿Cómo va la candidatura? Feliz año. Feliz año. Feliz año y lo mejor para ti y todo lo tuyo, y un saludo a los amigos y amigas televidentes. ¿Cómo va la candidatura? Va muy bien, va muy bien. ¿Qué significa va muy bien? Mira, la propuesta nuestra es una propuesta retadora, una propuesta que va contracorriente. Sin embargo, está siendo percibida de manera muy positiva por un segmento de la población que yo creo que va a crecer este año, que no está contento con el PLD, con la gestión del presidente Fernández, del gobierno, pero que no quiere pensar en un retorno del PRD. Yo creo que hay un segmento importante del electorado que quiere una nueva expresión política. Y yo tengo la responsabilidad, el deber de salir a promover la visión que tengo, porque entiendo que esa visión es la que más responde a las necesidades de la nación en un momento en que la nación dominicana está encarando las pruebas más grandes de toda su existencia. Pruebas que vienen de un entorno exterior, global, regional e insular, sumamente complicado, peligroso. Mira, Franklin, la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en el Caribe, el colapso del Estado haitiano y la actitud de irresponsabilidad de la comunidad internacional frente a Haití, el problema de una inserción defectuosa a la economía internacional. Estamos participando en esquemas de integración donde competimos con 49 países y en todos los esquemas nos está yendo mal. El problema de la alta dependencia del combustible fósil en un momento en que el combustible fósil se convierte en un recurso muy crítico, con graves implicaciones geopolíticas globales y sobre todo regionales en el caso nuestro. El problema del endeudamiento y los fenómenos de corrupción transnacional. Fíjate, son retos que están ahí, pero lo estamos encarando con un proyecto nacional muy frágil. Y ese proyecto nacional muy frágil lo único que hace es agravar todos nuestros problemas. Por eso yo digo que la candidatura no es un esfuerzo político electoral más. Para mí, este es un esfuerzo de carácter nacional patriótico en un momento en que entiendo que se necesita hacer un planteamiento, primero de unidad nacional, que trascienda la política de partido. Porque no es verdad que esos retos externos los podemos enfrentar sin unidad nacional. No es verdad que lo podemos enfrentar con éxito desde una posición de debilidad que la fomenta el tipo de política que estamos haciendo. Lo que quiere decir que Pelegrín Castillo, de alguna manera, está capitalizando el desgaste de los partidos. Mira, hay una demanda de la sociedad, de sectores importantes de la sociedad que quieren una alternativa. Y mi deber, y el de muchos que están trabajando conmigo en este esfuerzo, es tratar de presentarle una opción creíble, una opción no solamente de unidad nacional, sino de renovación de la vida nacional, empezando por la vida política. Pero cuando Pelegrín en la historia política dominicana, e inclusive en la historia política internacional, las minorías han podido gobernar. Siempre. No, pero yo estoy hablando de la minoría en términos de partido, no en términos de lo que son las minorías poderosas. Eso es otra cosa. Yo estoy haciendo una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Que aspira en la coyuntura a convertirse en una propuesta de mayoría. Por la fuerza del mensaje y sobre todo porque la coyuntura nacional e internacional está favoreciendo esto que estoy señalando. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo del presidente Álvaro Uribe Vélez. Gobernó Colombia 8 años, intentó un tercer mandato, pero gobernó Colombia 8 años. Mira, Colombia es un caso interesante.
obviamente yo estoy muy consciente de que las diferencias que hay entre la sociedad colombiana y la sociedad dominicana son muchas, obviamente que sí. Pero Colombia estaba enfrascado en una situación muy difícil, con problemas exteriores en su relación con Estados Unidos. Recuerda que le quitaron la visa a un presidente norteamericano, colombiano, presidente Samper Pisano, y tenía un conflicto interno gravísimo. Y primero le dio la opción a la negociación con el gobierno del presidente Pastrana, que fue un político del conservadurismo, que salió del Partido Conservador a promover su visión en la sociedad. Y generó un movimiento tan grande que la sociedad colombiana lo endosó. Y los partidos no tuvieron más camino que apoyarlo. Uribe advirtió que la negociación, la opción de negociación iba a fracasar y se fue a apoyar la opción de guerra, de conflicto. Cuando fracasó la opción de Pastrana, evidentemente la sociedad colombiana buscó a Uribe para encarar lo que era su mayor problema, el mayor de todos los problemas. Nosotros no tenemos los conflictos de esa naturaleza, pero tenemos otros conflictos o otras situaciones peligrosas, retadoras, como las que te he descrito. No, yo creo que el primer conflicto en la República Dominicana es que no sabemos hacia dónde vamos. Yo creo que eso es lo peor que tiene la sociedad dominicana. El mayor problema nuestro, que es el problema del cual se derivan todos los otros problemas, es la fragilidad del proyecto nacional. Nosotros tenemos un proyecto nacional, nadie puede discutirlo, porque si no tuviéramos un proyecto nacional, no hubiéramos logrado muchas cosas que hemos logrado, que tenemos que reconocer. Pero nosotros tenemos que también reconocer que ese proyecto nacional es frágil y que ahora está amenazado, que se está debilitando progresivamente por esa realidad geopolítica, porque la geopolítica nuestra no es la de otros países. Nosotros somos un país central, centro del continente, centro del Caribe, con 6 fronteras complicadas, fronteras con potencias globales, fronteras con potencias regionales, frontera con un Estado fallido, frontera con un país influyente como Holanda, en una región muy convulsionada y muy especial. Entonces, nosotros en este escenario tenemos un proyecto nacional frágil. Ahora, cuando yo digo que tenemos un proyecto nacional frágil, ¿a qué me refiero? Mira, los países que tienen proyectos nacionales son los que tienen más probabilidades de triunfar. En América Latina el mejor ejemplo es Chile. Los países que no tienen proyecto nacional fracasan seguro. Caso Haití. No, eso es seguro. Caso Haití. Seguro. No hay forma. Los países que tienen proyectos nacionales débiles dan muchos tumbos. Y si no fortalecen su proyecto nacional, fracasan. Ahora, cuando yo hablo de proyecto nacional, ¿a qué me refiero? Primero, a la capacidad de la clase dirigente de ponerse de acuerdo. Segundo, a hacer cumplir esos acuerdos en el tiempo. Tercero, que esos acuerdos se hagan en función de los intereses de la nación y de las grandes mayorías, y no de las partes actuantes. Y cuarto, que todo eso se pueda traducir en políticas públicas que integren a la población en forma creciente a la producción, al consumo y a la ciudadanía efectiva. Pero cuando tú planteas, Peregrín... Aquí tenemos un proyecto nacional frágil. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando tú planteas, por ejemplo, de que se realicen acuerdos y de que esos acuerdos se cumplan, yo creo que el primer problema que nosotros tenemos es la cantidad de acuerdos que se establecen, pero que no se cumple la Constitución. Es decir, no es un problema nada más de acuerdos, de hecho yo creo que los acuerdos son un problema. Mira, la experiencia ahora del 4% te demostró esto que te estoy diciendo. Aquí hubo un acuerdo con el 4%. Pero bueno, cuando se aprobó la ley y se aprobó la ley porque fue un acuerdo nacional en apoyo al plan decenal. Sí. Ahora, faltó la voluntad de hacer cumplir los acuerdos. A los 13 años en que viene a generarse un movimiento, esos acuerdos tenían el objetivo declarado de ayudar a la educación, pero en la práctica